Bueno, les voy a ir contando un poco sobre nuestra compañía el día de hoy. Tuvimos la fortuna de encontrarnos por, como se tejen las redes, ¿no? Por amigos en común. Amigos de la red colaborar, nos referenciaron el trabajo de Verónica y tuvimos la fortuna de encontrarnos y dijimos, bueno, usemos este lugar de la clase maestra para difundir más este mensaje eh, que ella tiene para nosotros hoy. Verónica es justamente la fundadora y la directora del Laboratorio de Emprendimientos Sociales. Tiene todo bagaje académico desde la economía, la dirección y gestión de organizaciones sociales. Cuenta con muchísimos años, más de 10, de experiencia en diseño, implementación, monitoreo y evaluación, creación y acompañamiento de programas y organizaciones sociales en nuestra región. Y a partir de todo ese bagaje, ella ha creado el Laboratorio de Emprendimientos Sociales, que es básicamente un tanque de pensamiento. Ella ahorita nos explicará cómo hace, qué hace un tanque de pensamiento también, que tiene como objetivo apoyar precisamente a los actores sociales, que a veces somos personas y a veces somos organizaciones, a buscar soluciones a los problemas sociales y ambientales más urgentes. Este objetivo está muy enfocado y ahorita creo que eso es como lo que va a tejer toda nuestra conversación esta tarde, en buscar soluciones que sean costo efectivas y que estén orientadas a generar resultados. Creo que ese enfoque es supremamente importante ahora, donde el entorno de la financiación al desarrollo puede que no sea más escaso o sí, pero a la vez es más competido. Entonces tenemos que hacer proyectos y crear soluciones que sean costo efectivas, como ya dice, pero también que generan un impacto real en nuestros territorios y que sean muy efectivas en el uso de nuestros recursos, sobre todo el recurso del tiempo y el recurso humano. Entonces, aprovechando que ya pasaron unos minuticos dando espera y que ya tenemos 24 personas con nosotras, pues le doy la bienvenida a Verónica y le cedo la palabra para el espacio de hoy. Como saben, está abierto el chat para preguntas y comentarios. Gracias, Juanita. Hola con todos, ¿cómo están? Los que puedan, les agradezco que me ayuden prendiendo sus cámaras para que pueda verles mientras les hago preguntas. Muchísimas gracias. Y voy a compartir pantalla. Al final les voy a pasar un pequeño cuestionario para que me cuenten si es que se entendió. Pero por supuesto, el chat está abierto y las chicas me van a ir ayudando también si es que hay alguna pregunta que se repite mucho. Si no, va a haber un espacio al final de preguntas para que no se queden con dudas. Voy a compartir pantalla y vamos a poder dar inicio. Me confirman, por favor, si lo ven. Te vemos. Excelente, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto, evidencia global e impacto local, es decir, intervenciones sociales respaldadas en evidencia. Como siempre es bueno, una agenda. Uy, me fui mucho para atrás. Solo que creo que ustedes van a ver. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas intervenciones. Vamos a entender un poco qué significa que exista efectividad en las intervenciones sociales. Vamos a aprender sobre un marco que nos va a servir para poder elegir mejor. Vamos a entender más qué significa esto de intervenciones basadas con evidencia. No toda la evidencia es igual, no toda es igual de rigurosa, entonces vamos a ver una jerarquía de esta evidencia, vamos a hacer un ejercicio práctico y al final les vamos a presentar un programa que estamos en este momento con aplicaciones abiertas para organizaciones o para personas que quieran crear su propia ONG basada en evidencia y entonces esta es una parte introductoria de la metodología. Voy a comenzar con certezas que tenemos. ¿Qué nos caracteriza a nosotros, los que trabajamos en el sector social? Tenemos buenos profesionales, tenemos buenas intenciones, nos gusta trabajar en comunidad y sobre todo estoy segura que queremos generar un impacto positivo. No creo que nadie esté haciendo esto con la idea de voy a hacer que mi trabajo no sirva para nada o peor aún que haga daño, ¿verdad? Entonces con esa idea, estas metodologías nos sirven precisamente para reforzar ese aspirar que todos tenemos.
Así que les voy a hacer em, quiero que ustedes me digan, les voy a dar tres ejemplos y me digan qué piensan. ¿Cuál de estos programas son efectivos? Es decir, cumplen los objetivos para los que se fueron creados y cuáles no. Em, Play Pumps. Estas tres son organizaciones reales. Em, Esta organización lo que hace es crear bombas de agua en África, que son carruseles, como lo de los niños. El problema que querían corregir o que quieren corregir es que las mujeres, en lugar de irse caminando muy lejos a recoger agua, puedan los niños empujar estos carruseles y con esa energía se va haciendo em, se saca agua, digamos. Y así se solucionan dos problemas de una sola vez, disminuyendo tiempo. El otro programa que existe, bueno, la otra organización se llama Give Directly. Lo que hacen es, ellos entregan dinero en efectivo a familias en condición de pobreza y no les ponen ninguna condición. Es decir, pueden gastar el dinero en lo que deseen. Em, y se espera que con esto cubran sus necesidades, al menos básicas o inmediatas, y pues puedan tener, digamos, al menos un mínimo cubierto. Y una tercera organización se llama Scared Straight. Lo que ellos buscan es que jóvenes que podrían tener una probabilidad de delinquir no lo hagan por, digamos, ver qué pasaría si es que lo hacen. Entonces les llevan a cárceles para que conversen con reos. Y esta interacción les disuada de poder de involucrarse, de cometer crímenes y por tanto no ir presos. Voy a hacer preguntas, me hacen así, así o me ponen en el chat, ¿vale? ¿Cuál creen de estas tres que funciona o no funciona? Pueden ponerme uno, sí, dos, no, tres, sí, lo que consideren. ¿Las tres funcionan o las tres no funcionan? Una y dos funcionan, muy bien. Playpan no tan acertado, ok. Uno y tres sí. La dos no me parece viable. Y directly no funciona por el tema de la no condicionalidad. Ok, muy bien. Vamos a ir viendo qué sí ha funcionado y qué no ha funcionado. Luego vamos a ver términos de cómo se comprueba que han funcionado o no ha funcionado. Por el momento, créanme. Playpumps no funciona. Se han hecho muchos estudios em, que comprueban que primero las mujeres, los niños que tenían que jugar no juegan ahí porque son mucho más fuertes estos carruseles y entonces quienes terminan empujando los carruseles son las propias mamás, lo que se han quejado de que es mucho más humillante que ir a retirar agua en un pozo. Em, Aparte, los carruseles requieren un costo de mantenimiento súper elevado y a veces se terminan dañando y nadie los cuida. Entonces, realmente se ha probado que han resultado un fracaso ampliamente documentado. Siguiente, Give Directly. Sí ha funcionado. Se han hecho varios estudios rigurosos durante varios años en el que se ha comprobado que entregar dinero sin condiciones en el largo plazo sí genera un aumento en los ingresos de las familias, empodera a las mujeres y mejora el bienestar o la felicidad, que al final debería ser el resultado que todos estos programas sociales quieran alcanzar. Y no solo es efectivo, sino que también es una de las intervenciones más costo efectivas que existen. Es decir, por el dinero que se invierte se genera más impacto. Y Scared Straight no ha funcionado. Y no solo que no funciona, sino que los efectos que generan son negativos. ¿Qué significa esto? Los jóvenes que pasan por este programa no solo que no cometían los mismos crímenes que hubieran cometido antes de participar en el programa, sino que terminan cometiendo más, delinquen más. Entonces, no solo es una intervención que no cumple con sus objetivos, sino que hace daño. ¿Qué les parece? Estas tres organizaciones siguen funcionando al día de hoy y se siguen invirtiendo muchísimos, muchísimos millones de dólares. De hecho, Scared Straight se convirtió tan famoso que es un reality show y se sigue invirtiendo mucho dinero en este programa, a pesar de que ha salido en muchísimos medios y ha sido evaluado de que no funciona. Esta no es una realidad aislada. Desafortunadamente, en el mundo del desarrollo, menos del 5% de las intervenciones de todos nuestros programas en el mundo entero, menos del 5% se evalúan rigurosamente. De los que sí se evalúan,
el 80% no tiene ningún efecto significativo. No hacen ni bien ni mal. Es como que no existiera. Todos esos recursos realmente no provocan un efecto. Entre el 10 y el 20% hay impactos significativos, es decir, están cumpliendo para lo que fueron creados. Y desafortunadamente entre 1 y el 10% de las intervenciones hacen daño, es decir, hacen peor de lo que hubiera pasado sin la existencia de esas organizaciones. Y hay muchas diferencias en efectividad, entonces, como podemos ver, de los distintos tipos de intervenciones en el sector social. Cuando uno elige la mejor intervención, porque hay diferentes maneras de solucionar un problema, ¿verdad? Cuando uno elige entre diferentes intervenciones, se han hecho cálculos que uno podría generar entre 3 y 10 veces más impacto. Cuando se incluye a las intervenciones que todavía no se miden, uno podría decir que hasta entre el 10 y 100% más impacto, si es que elegimos bien la intervención correcta. Y no solo eso, sino que si elegimos bien el problema, es decir, qué es lo que queremos solucionar, tenemos de 10 a 100 veces más chance de generar más impacto. Lo que significa que si tomamos las decisiones correctas, eligiendo el problema correcto y eligiendo la intervención correcta, podríamos tener 1000 veces más impacto o más. Esto significa que si queremos conseguir una unidad de impacto, si elegimos mal, quizás sí se logre conseguir, pero algunas estadísticas dicen que tomaría lo que a una intervención correcta le tomaría 1 año en alcanzar, a otras les puede tomar 50 años en alcanzar. Entonces realmente estamos desaprovechando los recursos, los limitados recursos que ya tenemos en el sector social, eligiendo mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es el camino? Primero es elegir bien el problema. ¿Por qué? Porque si elegimos bien el problema, podemos multiplicar nuestro impacto de 10 a 100 veces más. Después, con un problema bien elegido, vamos a optimizar la intervención. Si lo hacemos bien, podemos aumentar nuestro impacto entre 3 y 10 veces. Y es así que en conjunto podríamos haber realmente tenido un gran uso de nuestros recursos. Ahí. Entonces, en todas las intervenciones en las que nosotros trabajamos, ¿cómo sabemos si es confiable? Primero, si es que ha sido evaluada rigurosamente, si es que estos resultados de estas evaluaciones han sido replicados en distintos contextos y si es que se puede compartir estos principios con las intervenciones que sí han funcionado. Si es que no cumple con estos requisitos, puede ser, tenemos que considerar que hay una alta incertidumbre y por tanto requiere que la intervención se pilotee y se monitoree constantemente antes de escalar. Em, entonces hay una solución, ¿verdad? Necesitamos encontrar un mecanismo, un marco para poder realizar esta selección. El marco que les vamos a presentar hoy se llama marco ITN, que es importancia, tractabilidad y nivel de desatención. Importancia es qué tan grave o extensa es la problemática. La tractabilidad es qué tan posible es avanzar en esta causa, es decir, cómo podemos seleccionar la mejor intervención. Y el nivel de desatención es qué tan poco abordado está esta problemática de intervención en el mundo, es decir, quién ya destina recursos, quién ya se dedica a solucionar esto. Vamos a ir viendo cada uno. Vamos a... Bueno, entonces el marco ITN es una herramienta para priorizar los problemas globales, para generar el mayor impacto posible, para prevenir que no nos pase lo que está pasando con algunas intervenciones, ¿no? Que están generando o poco impacto o impacto negativo. ¿Qué es la importancia? Se refiere a la magnitud del daño de un problema. Y aquí vamos a considerar tres cosas. ¿A cuántas personas afecta? ¿Cuánto sufrimiento o pérdida genera? ¿Y por cuánto tiempo impacta? Es decir, la magnitud del daño es mientras a más personas o animales o lo que fuese que estamos tratando de abarcar, mientras más grande es, mejor es ese problema. Más deberíamos enfocarnos en solucionar ese problema. Mientras más sufrimiento o pérdida genera, es decir, en la profundidad de cada individuo, más deberíamos enfocarnos en ese problema. Y mientras más tiempo dure, más deberíamos enfocarnos. Por ejemplo, un problema evidente es la pobreza extrema, ya que actualmente más de 600 millones de personas viven en pobreza extrema.
El siguiente es la tractabilidad, que significa la capacidad de un problema de ser tratado o abordado con eficacia. Es decir, qué tan posible es avanzar en esta causa si se trabaja en ella. Lo que queremos aquí es evaluar si es viable lograr medidas concretas. Em, una de las quejas o áreas de mejora en el sector social es que solo nos basamos en buenas intenciones. Y las buenas intenciones son necesarias, pero no suficientes. Entonces, realmente nuestras intervenciones tienen que lograr mejoras concretas. Y para eso nos tenemos que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿existen soluciones ya conocidas? ¿Se ha progresado en esto antes? ¿Podemos contribuir significativamente con los recursos que tenemos adicionales ahora? Em, y el último es el nivel de desatención, que es qué tan poco abordada está esta problemática con esta intervención efectiva. Decimos que una intervención está poco atendida o desatendida cuando recibe poca atención y poco financiamiento. Es decir, cuánto dinero se le está invirtiendo a solucionar esto y cuánta gente trabaja en este problema. ¿Por qué usamos este marco entonces? Porque nos permite em, aprovechar al máximo los pocos recursos que tenemos ya en el sector social. Este marco nos ayuda entonces a enfocarnos en si el problema es grande, si podemos hacer avances reales y si es que está actuando poca gente. Vamos ahora a ir viendo algunas partes más a detalle de al menos los dos, de importancia y de tractabilidad, para tener más herramientas para luego poder aplicarlo en nuestras organizaciones. Entonces, como vimos, la importancia es la selección de los problemas más relevantes. Em, algunas definiciones antes para tener todos la misma terminología, que a veces utilizamos los términos tratando de referirnos a otra cosa. Vamos a asegurarnos que tenemos estas 5 diferencias: un problema, una causa, una consecuencia, una intervención y una solución. El problema es la solución negativa, perdón, es una situación negativa y que tiene que ser medible. La causa es lo que origina o perpetúa ese problema. La consecuencia es qué ocurre si es que ese problema persiste. La intervención es una estrategia estructurada que busca resolver o mitigar el problema. Y la solución es la mejora esperada si es que el problema realmente deja de existir. Entonces, lo que nosotros hacemos como instituciones es intervenciones que tratan de solucionar problemas o sus causas o sus consecuencias. Y si es que esa intervención funciona, llegamos a una solución. Todos hemos visto el árbol de problemas, ¿verdad? El, el problema central es lo que está en la mitad, es el tronco. Luego en el ejercicio que vamos a hacer práctico, esto es en lo que nos vamos a enfocar. Vamos a buscar, vamos a hacer la búsqueda de evidencia o de investigación en función de, en este marco de problema central. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estas búsquedas, las intervenciones que nos van a aparecer van a resultar de las consecuencias inmediatas o de las causas inmediatas. Es decir, para solucionar o para encontrar una intervención, por ejemplo, de la desnutrición crónica infantil, las intervenciones podrían ser en la línea de encontrar alimentación suficiente o dar acceso a servicios básicos, o para las personas que ya han sufrido desnutrición, prevenir o mitigar los efectos, por ejemplo, el retraso del desarrollo cognitivo o la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. No es recomendable que una intervención trate de atacar las causas o consecuencias profundas. Por ejemplo, una intervención de desnutrición crónica no va a solucionar la pobreza estructural. También es importante que cada árbol de problemas responde a su propia lógica, es decir, una consecuencia inmediata también podría ser el problema central de otro árbol de problemas. Y por eso es importante ir haciendo iteraciones en lo que realmente cada organización desea solucionar. Algunos errores comunes al definir problemas. El primero es lo que más sucede. Se confunde la falta de una intervención con el problema. Esto significa que se presenta el problema como un problema a la posible intervención. Tenemos un micrófono prendido. ¿Alguien Así tiene una como pregunta? que sí, ya, punto. ¿No? Ok.
Por ejemplo, aquí vamos a utilizar este ejemplo de la desnutrición crónica durante todo el taller para que sea más fácil. Alguien puede decir, el problema es que no hay suficientes campañas de educación alimentaria. Ese no es un problema. La falta de campañas es una posible intervención. El problema siempre es un problema, es negativo, entonces tiene que estar en palabras negativas. También un error común es denunciar el problema como una ausencia genérica de algo positivo, utilizando la palabra falta. Falta de, estamos denunciando mal un problema. Un ejemplo, falta de alimentación saludable en la infancia. No, es necesario explicar por qué es un problema. Otro error es definir el problema en términos de deseo o aspiración. Por ejemplo, se formula como una meta. Queremos que todos los niños coman bien. Ese es un objetivo, no un problema. También plantear problemas demasiado amplios, como por ejemplo el problema es la pobreza. Como dije antes, una sola intervención no va a poder solucionar algo tan amplio, entonces tenemos que ser más específicos. Y algo extremadamente importante es que no usamos datos ni magnitudes reales. Por ejemplo, muchos niños sufren desnutrición. Solo con esto nos podemos dar cuenta de que quizá no estamos utilizando el problema más grande. Entonces tenemos que usar datos claros y ser específicos. Como vimos antes entonces, para entender la magnitud del daño tenemos que enfocarnos en tres cosas. ¿A cuántas personas afecta el problema? Mientras más, mejor. ¿Cuánto? Es decir, en una misma persona, ¿cuánto afecta a esa persona? ¿Le afecta toda su vida o una parte pequeña? ¿Y por cuánto tiempo? Mientras más tiempo, más grave. Vamos a entrar ahora a la parte de tractabilidad, que es de lo que se trata este taller, pero evidentemente no me podía saltar la parte de los problemas, porque si elegimos mal el problema, todo el resto está mal elegido, que es ya encontrar a las intervenciones más efectivas para solucionar esos problemas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Todo bien, Un- aún no hay preguntas en el chat. Perfecto. Muy bien, me avisan igual. ¿Por qué queremos hacer esto entonces? Es porque, como ya vimos, no todas las intervenciones son iguales de efectivas. Hay algunas que, aunque sean muy populares, son poco efectivas y otras que son muy efectivas pero poco implementadas. Tenemos dos enfoques para elegir intervenciones. Luego voy a explicar cada una más, pero el primero se llama Data Driven o enfocado o enfoque basado en datos. Esto significa que para elegir una intervención vamos a utilizar evidencia. Es decir, usamos em, datos para tomar decisiones en cuanto a qué intervención seleccionar. ¿Qué datos? Vamos a comparar varios y vamos a elegir aquello que ya ha demostrado funcionar en otros contextos o en contextos similares a los nuestros. El otro enfoque es hits-based o enfoque de apuestas estratégicas. Aquí no necesariamente tenemos que tener evidencia para poder seleccionar una intervención, pero lo que importa más en este enfoque es que exista un alto valor esperado. ¿Han escuchado cómo hacen inversiones los inversionistas ángeles? Ponen un montón de plata en diferentes proyectos, sabiendo que quizá el 90% fracasa, pero si el 10% resulta exitoso, se compensa toda la inversión. Eso es hits-based, que no estamos seguros, pero si es que resulta, si es que nos va muy bien, nos iría muy, muy bien, entonces vale la pena el riesgo. Pero evidentemente hay una alta incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos para implementar intervenciones basadas en esto, en hits-based? Una apuesta. Primero es que tenemos que tener un marco de monitoreo y evaluación flexible, pero súper riguroso. Si ya de por sí estamos tratando de implementar intervenciones que no han sido suficientemente estudiadas, mientras nosotros implementamos esas intervenciones, tenemos que ir monitoreando y tenemos que evaluar si es que está funcionando o no está funcionando nuestra intervención. Por lo tanto, la organización que haga utilice este tipo de enfoque, tiene que tener un sistema riguroso de monitoreo y evaluación. Tiene que saber que haya señales tempranas de éxito y tiene que documentar todo de manera rigurosa, las hipótesis, los supuestos, los resultados intermedios. También, a pesar de que no hay evidencia previa o no hay rigurosa evidencia previa, sí tiene que haber una lógica causal explícita
Por ejemplo, tiene que haber modelos teóricos bien formulados. Uy, me fui. Tiene que existir un mapeo de riesgos, tanto éticos o reputacionales, antes de intervenir. Algo muy importante y algo que la verdad es que no nos representa a la mayoría de las organizaciones en el sector social es que tiene que tener una tolerancia financiera al riesgo. Es decir, tiene que tener dinero que pueda desperdiciarse, porque quizá lo que estamos haciendo no funcione. Entonces, por ejemplo, pueden ser grants de innovación, que no hay una expectativa de retorno en cuestiones financieras, pero sobre todo de impacto. Quizá no cause nada. Entonces, tenemos que tener donantes alineados con esta experimentación y tiene que haber apoyo institucional para fracasos informados. Y también, por supuesto, una mentalidad de laboratorio de aprendizaje, una apertura institucional al error, a la iteración, donde fallar sea rápido, pero se aprenda también rápido. Entonces, la verdad es que la gran mayoría de organizaciones no serían las más indicadas para utilizar este enfoque, porque no todas tenemos el lujo de poder em, desaprovechar los recursos, es decir, no estar seguros de que lo que vamos a hacer funciona, porque ya hay recursos ilimitados. Es decir, que la mayoría de nuestras instituciones deberíamos em, enfocarnos en seleccionar intervenciones basadas en datos, pero también hay requisitos. Primero que tenemos que definir bien el problema, porque si no sabemos lo que estamos tratando de resolver, no vamos a saber qué es lo que necesitamos, cuál es la solución que buscamos. Entonces, tenemos que tener cierta disponibilidad de datos, mientras más rigurosos mejor. También tenemos que hacer una revisión sistémica de la evidencia existente, que es un poco por donde va todo este proceso, ¿no? Es decir, qué intervenciones ya se han probado, cuáles han sido evaluadas en contextos similares, qué tipo de evidencia tienen, y también la organización tiene que tener una capacidad de interpretación crítica de esta evidencia. Mucho mejor si es que existen datos de costo-efectividad, es decir, no solo qué funciona, pero qué funciona con el menor dinero, es decir, datos por costo de beneficiario y también por unidad de resultado. Y por supuesto, aunque sabemos que esto tiene más probabilidad de funcionar porque ya ha funcionado en otros contextos, también hay que medir, al menos tener una capacidad mínima para testear e ir adaptando en la implementación. Entonces, ¿qué son las intervenciones basadas en evidencia? Son estas prácticas o programas que ya han sido rigurosamente evaluados y han demostrado resultados positivos consistentes a través de investigación científica. Entonces, están fundamentadas en esta investigación científica que ya ha sido revisada por pares. Los resultados son medibles y, por tanto, y lo más importante, replicables, porque la idea es que lo que ha funcionado en otros lugares, si lo adaptamos al contexto, también funcione. Integran la experiencia, es decir, también combinan la evidencia con el juicio profesional y consideran las preferencias y los valores del usuario, ¿no? ¿Por qué es importante? Como ya vimos, hay mayor efectividad. Aumenta la probabilidad de resultados positivos. ¿Por qué no dice en esta diapositiva garantiza resultados positivos? Porque un contexto es distinto al otro. Entonces, a pesar de que la evidencia nos ayude a tomar decisiones programáticas, siempre tenemos que estar conscientes de que cada contexto podría causar ciertas diferencias en resultados, pero por supuesto que aumenta la probabilidad. Optimiza recursos porque reduce costos al evitar intervenciones que sean ineficientes y nos concentramos en aquellos que sí funcionan. Tres, es mejor para el usuario, para nuestros participantes, para nuestros beneficiarios, porque minimizan riesgos al implementar prácticas que ya han demostrado seguras y efectivas para ellos. Y también elevan nuestra calidad profesional, nuestros estándares, porque tenemos una responsabilidad programática, ¿no? De utilizar nuestros recursos de la mejor manera. ¿Cuáles son algunos desafíos para aplicar intervenciones basadas en evidencia? Primero, hay barreras organizacionales. Muchas organizaciones tienen cierta resistencia al cambio, también hay limitaciones, por supuesto, de recursos y existe una falta de sistemas de monitoreo adecuados. Hay una brecha metodológica, porque, claro, uno tiene que tener cierta acceso y poder entender estas investigaciones y poder adaptarlas. Hay desafíos profesionales, ya que no siempre estamos capacitados en métodos basados en evidencia.
hay mucha evidencia que está constantemente creándose y entonces tenemos que estar actualizados constantemente, pero también hay alternativas para poder superar estos desafíos, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Formarnos continuamente, tener colaboración entre profesionales e investigadores y también las adaptaciones que hagamos de las intervenciones, sistematizarlas para poder compartir con el ecosistema. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos bien. Ok, voy a dar dos conceptos em, técnicos para entender la siguiente parte, ¿vale? Importante la diferencia entre causalidad y correlación. Entonces, para entender un ejemplo, los padres de familia obesos tienen hijos obesos, ¿ok? Entonces, uno nos dice, en diversos estudios se ha observado que menos del 10% de los hijos de padres delgados son obesos. Es decir, si dos padres son obesos, el 10%, perdón, delgados, el 10% de hijos son obesos. Si es que al menos uno de los progenitores es obeso, hay un 50% de probabilidad que el hijo también sea obeso. Y si es que ambos son obesos, hay un 80% de probabilidad de que los hijos sean obesos. Aquí podríamos decir que lo uno explica lo otro. Es decir, porque los papás son obesos, los hijos tienen que ser obesos. Hay causalidad. No, en verdad, hay una variable intermedia, que es esta variable Z, que podrían ser los hábitos alimenticios. Entonces, una persona que tenga padres obesos no necesariamente va a ser obesos. Existe una relación de correlación, pero no de causalidad. Es decir, una variable no explica a la otra. ¿Por qué esto es importante? Porque para entender cuándo una intervención sí funciona o no funciona, tenemos que probar causalidad. Es decir, que nuestras intervenciones hayan provocado, hayan causado el resultado que estamos persiguiendo. ¿Bien? Otra definición muy importante, que ya lo vimos un poquito antes, que son estos RCTs, que es un nombre técnico para unos estudios controlados aleatorizados. También, un ejemplo para entenderlo mejor. Digamos que queremos saber si es que un suplemento nutricional funciona para combatir o reducir la desnutrición crónica infantil, medido por aumento en peso y talla. ¿Qué es un RCT? Es un estudio. Entonces vamos a elegir a un número de niños con desnutrición crónica en una comunidad. Los dividimos aleatoriamente. Aleatoriamente es la palabra más importante de todo esto. Al azar. A unos sí les damos el tratamiento y a otros no les damos el tratamiento. Y después los vamos a monitorear. ¿Qué sucede? Al final vamos, o después de un tiempo prudencial, volvemos a medir qué talla y peso. Y si es que, por ejemplo, en este ejemplo dice que el grupo que sí recibió, el grupo de tratamiento que sí recibió el suplemento, crecieron en promedio 2 centímetros más que el grupo que no recibió el suplemento. Como ambos grupos eran iguales, se puede atribuir con confianza que sí hay un efecto. Se puede decir que hay causalidad. Entonces, los RCTs son estudios que nos permiten comprobar causalidad. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? ¿O puedo volver a repetir el ejemplo? ¿Vamos bien? Vamos. Pilar, ¿Sí? abrís el micrófono. ¿Querías conversar? Sí, me gustaría ver si podrían repetir. No escuché bien. También nos pueden escribir en el chat si no pueden hablar en este momento. Bien. Pero la idea es esa, ¿no? Tenemos una intervención, algunos sí reciben el tratamiento, otros no. Comparamos ambos grupos. Em, es importante, un RCT es muy importante que sea al azar. eh, y si es que hay diferencias, entonces podría decir que sea causal. Voy a ir a este tema de nuevo en un ratito, pero solo es importante que tengamos la definición antes. Como vimos antes, o como vemos en la literatura, hay muchísimos tipos de evidencia, pero no todas tienen el mismo nivel de rigurosidad y por tanto no todos deberíamos confiar para tomar decisiones programáticas. Existe esta pirámide que se llama jerarquía de la evidencia, que es una forma de clasificar los distintos tipos de estudios a mayor nivel, más confianza, es decir, son más rigurosos,
y por tanto, mientras más arriba de la pirámide esté, más seguros podemos estar de que estamos seleccionando la intervención correcta. Voy a ir explicando de uno en uno con esta lógica, ¿no? Sabemos que queremos llegar al nivel 1. Voy a comenzar con el nivel 7, que es la opinión de expertos. Em, Esto significa que preguntarle a un experto de un tema es lo menos riguroso en la cadena de la evidencia. No porque los expertos no sepan, por algo son expertos, sino porque están sesgados con su propio contexto. Entonces son solo un punto de partida y deberían usarse solo en la ausencia total de datos. Em, ¿Qué son? Son afirmaciones sin evidencia empírica y por supuesto también como en todo en la vida hay diferente tipo de expertos, ¿no? Si los expertos, por ejemplo, basan todas sus opiniones en el nivel 1 es distinto, pero ahí la fuente primaria es el nivel 1. El nivel 6 son estudios descriptivos o cualitativos individuales. Por ejemplo, entrevistas, grupos focales, em, de una sola intervención. Digamos que en las instituciones en las que trabajamos hacemos varios grupos focales para ver cómo le está yendo a los participantes en la intervención. Eso es nivel 6. ¿Para qué sirve o qué son? Son estudios de caso, entrevistas que describen fenómenos em, y nos ayudan a diseñar intervenciones sensibles al contexto, pero no deberían ser la base de nuestras decisiones programáticas. El nivel que le sigue, el nivel 5, son las revisiones sistémicas cualitativas, es decir, varios estudios cualitativos. Varias organizaciones o de varios programas hicieron de la misma intervención muchos estudios cualitativos y alguien los unió y eso es una revisión sistemática cualitativa. Entonces se agrupan estos estudios cualitativos. Nos ayuda a comprender mejor el contexto social, las barreras y la adaptación. El grupo 4 son estudios observacionales. Aquí hacemos estudios que observan lo que ocurre pero sin intervenir. Lo que podemos aquí es más explorar asociaciones y hacer seguimiento. Ninguno de estos 4 nos refleja causalidad, ¿vale? Solo a partir del tercer nivel, o sea, nivel 3, 2 y 1, es que empezamos a tener evaluaciones de impacto. El nivel 3 son estudios controlados, pero sin aleatorización. ¿Se acuerdan que era importante lo que les dije? La aleatorización es lo más importante de un RCT. Cuando no se puede hacer por cuestiones éticas o logísticas, no siempre se puede definir al azar quién recibe o quién no recibe una intervención. Se pueden hacer estudios parecidos que no incluyen aleatorización, pero son un poquito menos rigurosos. Em, y por tanto hay un poco más de riesgo de sesgo, pero son válidos para tomar decisiones programáticas. El nivel 2, que ya son los RCTs, es decir, son estudios controlados, aleatorizados, estos ya nos permiten comprobar causalidad. Por ejemplo, lo que les contaba antes de Give Directly, que sí funcionan para la entrega no condicionada de efectivo, se han hecho muchísimos RCTs para comprobar en diferentes contextos. Entonces aquí ya podemos medir la causalidad directa y esto sí nos ayuda a determinar si es que una intervención funciona realmente o no. Y el último, el primerito, son las revisiones sistémicas y metaanálisis, que son una unión de muchos RCTs. Entonces, una organización hace un RCT de un tema o del mismo tema a otra. Entonces, hay expertos que se dedican a unir y analizar tanto la parte cualitativa y la parte cuantitativa de estos estudios y, por tanto, es a lo que deberíamos tratar de llegar. Si es que tenemos acceso a revisiones sistémicas, es donde más información nos va a dar para tomar decisiones programáticas. ¿En dónde está la evidencia entonces? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O vamos bien? Ok. Les dejo acá igual la fuente. Esta presentación les podemos compartir por si quieren ir a leer más de pero desde que se empezaron a hacer evaluaciones de impacto, que ven aquí el gráfico, cómo empezó a crecer, este es el número total de evaluaciones que existen actualmente. Vemos que Latinoamérica todavía va bien, pero todavía no para la cantidad de programas sociales que existen, imagínense. Podemos ver aquí que por ejemplo, en los 2000 es cuando se empezaron a realizar evaluaciones de impacto ya más, era más común. Y al principio en Latinoamérica vemos que hay
había un gran interés, ahora no tanto, en especial en comparación con África subsahariana y Asia. En Latinoamérica, este es un pantallazo de lo que existe. Por supuesto, hay países mucho más grandes, ¿no? Que tienen hechos evaluaciones de impacto e evidencia rigurosa de de sus programas. Y esto está un poco por área. Lo que más se evalúa de manera rigurosa en la región son intervenciones de salud. El 30% de intervenciones rigurosamente evaluadas son salud. Entonces, aquí nos podemos ver que ya hay evaluaciones hechas rigurosas. Hay muchas en el mundo de las cuales nos podemos basar para poder aplicar a nuestro contexto, pero también hay muchas ya en la región que también podemos utilizar como ejemplo em, para basar nuestras intervenciones. Bien. Entonces, esto ya en la práctica, ¿qué funciona? ¿Qué significa? Primero tenemos que identificar el problema, ¿no? Tenemos que definir claramente el problema y después vamos a buscar evidencia, vamos a buscar hacer una revisión de la literatura para ver cuáles son estas intervenciones más efectivas. Tenemos que hacer una evaluación crítica de esta evidencia porque como vimos, no toda la evidencia tiene la misma jerarquía y no toda la evidencia tiene la misma calidad. Dos expertos, uno puede saber muchísimo más que otro y eso pasa en todos los niveles de la jerarquía. Entonces tenemos que tener una evaluación crítica. Después tenemos que, ya de la intervención que seleccionemos, implementarla, adaptándola a nuestro contexto y después, por supuesto, tenemos que monitorear para poder ir viendo realmente lo que sí va funcionando o no, a pesar de que esté basado en evidencia. En el ejemplo de hoy vamos a llegar solo al segundo lugar, es decir, vamos a ver un poquito de cómo buscar problemas y cómo buscar evidencia de manera práctica para que les queden algunos recursos también a ustedes para poder aplicarlo esto en sus organizaciones. Entonces, vamos a usar prompts que les vamos a compartir de utilizando inteligencia artificial para poder identificar problemas relevantes en base a este marco ITN. Después vamos a buscar intervenciones costo efectivas y sobre todo vamos a utilizar fuentes de información de organizaciones que se dedican a hacer este tipo de investigaciones. Y después podríamos, si nos alcanza el tiempo, si no al menos les voy a indicar las herramientas para que se pueda profundizar la búsqueda y esta profundización de evidencia. Algo muy importante es que esto funciona como un funnel. Es decir, vamos a primero a comenzar con la investigación de una manera grande, amplia, a una escala de acción grande. Y de ahí vamos a ir simplificando, simplificando, simplificando. Entonces, solo en la elección del problema son varias etapas, varios rounds de investigación. Porque mientras más sabemos de un problema, o mientras vamos eligiendo del problema que elegimos, tenemos que especificarlo un poco más, delimitarlo un poco más y volver a hacer una investigación de eso. Y luego lo mismo con la intervención, es decir, ya seleccionamos una intervención y tenemos que investigar, investigar, investigar más. Y por supuesto no vamos a alcanzar a hacer eso en esta sesión, pero al menos vamos a hacer una barrida inicial, pero ustedes saben que esto es un proceso iterativo. Una recomendación es que puedan hacer esto algunas personas de la organización, es decir, cuando llegue el momento en el que ustedes tengan que diseñar una intervención, es que unas dos, tres personas hagan lo mismo cada uno con diferentes fuentes de información y luego se vayan comparando. Parece un montón de trabajo dedicarse a investigar ese tipo de cosas, pero si el resultado es que hay un 80% de probabilidad de que nuestras intervenciones no estén causando ningún efecto, vale la pena. Más aún si es que hay una 10% de probabilidad de que hagamos daño. Entonces, el hacer esta investigación es realmente importante para asegurarnos de que lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones tenga el efecto que queremos. Como no voy a regresar a esta presentación, solo termino con las conclusiones. ¿Por qué utilizamos esto? Porque vamos a generar efectividad comprobada, vamos a constantemente estar mejorando y tenemos una responsabilidad ética de hacerlo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Porque aquí termino teoría y paso a la parte práctica. Así que quizá este es el momento de hacer una pequeña pausa teórica. Bueno, creo que inevitablemente la pregunta sería, como esto que nos presentas es bastante grande y robusto e implica un despliegue que puede ser costoso. Sería muy chévere si en el tiempo que nos queda pudiéramos enfocarnos también
¿Cuáles son esos tips incluso desde la forma de pensar que como organizaciones de base comunitaria podemos ir adaptando para caminar hacia eso, ¿no? Pues sabemos que de pronto no tenemos el recurso humano o económico para desplegar ese nivel de, de metodología, pero sí de pronto como desde el pensar, desde el día a día, cómo podemos ir caminando hacia allá. Me encanta tu pregunta. Muchísimas gracias. La forma de pensar es lo correcto, porque esto es una decisión. Entonces, tenemos que asumir que, em, evidentemente, por más de que hayamos dedicado muchísimos años a hacer las intervenciones que estamos haciendo, hay mucha información y hay mucho que aprender. Entonces, creo que eso como primer punto. Una forma de pensar es estar siempre abiertos a el aprendizaje y al aprendizaje riguroso. Em, Evidentemente, una forma de pensar es darle una prioridad a esto, darle el tiempo necesario. Y dices que quizá no tenemos siempre los recursos como el recurso humano, pero si es que todos aquí hemos implementado intervenciones que ya en el terreno vemos que hubiéramos podido planificar mejor y nos come un montón de tiempo. Esto precisamente es parte de la planificación. Entonces, quizá nos ahorremos un montón de tiempo luego de tratar de corregir sobre la marcha porque no estamos alcanzando los objetivos que teníamos que alcanzar. Entonces, quizá es mirarlo de una manera distinta. Sí tenemos el recurso humano y las herramientas que les voy a compartir hoy están al acceso de todos, así que es lograble. Muy bien. Creamos unos prompts que les vamos a compartir, que es solo cuestión de copiar y pegar. Y evidentemente luego van a leer, ¿verdad? Pero la idea es que tengan una base para poder ir cambiando en función de lo que les sirva y lo que no les sirva. Entonces, como estructura primero, hay un prompt para importancia, es decir, para empezar a entender los problemas que existen. Luego uno de tractabilidad, para que el prompt les arroje las intervenciones más costo efectivas. Uno de nivel de desatención y uno de adaptabilidad, que no vamos a llegar tan lejos con esto en el ejercicio, pero es súper importante que se lo haga, porque una intervención, hay partes de una intervención que son las partes esenciales. No se pueden cambiar para que en efecto se replique la efectividad. Y otras que sí son adaptables al contexto, entonces es importante que utilicemos cuando ya seleccionemos una intervención este prompt para saber que sí se puede y que no se puede ajustar al contexto. Hay algunas fuentes recomendadas, no es una lista exhaustiva, pero es un ejemplo. También para tractabilidad, algunas organizaciones que ya hacen ese tipo de intervenciones. Les resalté aquí una en específico que está en español y es una de las organizaciones más importantes más rigurosas en la evaluación de evidencia y tienen separado, digamos, por área. Entonces es una fuente muy, muy válida. Y al final está un ejemplo de lo que fuimos haciendo ya en ChatGPT para que vean cómo arroja los resultados. Entonces, el prompt es este. Lo que ustedes hacen es señalan, copian y pegan. ¿Ve? Lo que se va a cambiar es la localidad. Entonces, si usted está en un país o una ciudad específica, ponen el nombre de la ciudad específica y ponen la causa. Pueden comenzar a nivel súper general. Por ejemplo, salud, pobreza, que es súper, súper general. O si ya tienen una experticia, un área de intervención específica, pueden poner el problema general de su área de intervención. Para el ejemplo, hicimos algo súper, súper general. Entonces, lo que nosotros le pedimos, al- algo importante, todos tienen acceso a ChatGPT, ¿verdad? Em, Cuando nosotros vamos a ChatGPT, y escribimos lo que fuese. Aquí en herramientas vamos a utilizar esta última opción que se llama ejecuta la investigación a fondo. Aquí no nos da respuestas inmediatas, sino que piensa un poquito más, como unos 20, 30 minutos, o dependiendo del nivel de detalle, quizás se puede demorar hasta una hora, pero nos da ya información mucho más específica, mucho más larga y nos da fuentes, que es súper importante porque luego tenemos que ir a verificar. La versión gratuita de ChatGPT me parece que se puede hacer. No estoy segura, pero al menos un par al mes de investigaciones al fondo.
Y esto es lo que nos arrojó. Entonces preguntamos principales problemas sociales en salud em, para Ecuador. Entonces lo que cambiamos fue Ecuador y salud y mantuvimos todo el prompt. Este prompt lo corrí 2 veces para que vean las diferencias. La primera vez me salió esto: desnutrición crónica infantil, y me dio alrededor de 130.000 niños existen menos de 2 años que sufren de desnutrición crónica infantil. Y luego me dio un montón de problemas: inseguridad alimentaria, falta de acceso, bla, bla, bla. Volvimos a correr el prompt unos días después y acá en cambio nos dio otro dato: 275.000 niños menores de 5 años. Entonces, mientras más específicos seamos, mejor nos va a arrojar la información. Y ya de esta lista, ¿se acuerdan del funnel? Lo importante es ir seleccionando, seleccionando, seleccionando. Una vez seleccionemos un problema, volvemos a correr el prompt, ya solo de ese problema, y que nos arroje datos. Y en el prompt, aquí abajo les señalamos esto para que ustedes cambien con las organizaciones de su país, es decir, los ministerios referenciales de su país, en donde se encuentran ese tipo de estudios, y a más información oficial nacional. Después, el segundo prompt es: seleccionamos un problema. Entonces, digamos que el problema aquí es desnutrición crónica infantil. Y aquí utilizamos este prompt. Pero igual lo copiamos y lo pegamos. Y en el ejemplo, lo que hicimos es lo siguiente: pusimos Ecuador, desnutrición crónica infantil y el prompt. Y nos arrojó todas las intervenciones efectivas contra la desnutrición infantil. Entonces nos da varias alternativas: mejoría de la nutrición de materna, promoción de la lactancia materna, educación alimenticia, etcétera. Y hay que leer un montón para saber las alternativas. Em, Mientras elegimos una intervención, volvemos a correr el prompt, cada vez con más nivel de detalle. Otra plataforma que el prompt está aquí, al final, es Elicit. Elicit es una herramienta también de inteligencia artificial em, que busca papers académicos, es decir, su fuente son estudios académicos, son papers. Em, y aquí nos va a dar lo que ya existe escrito de ese problema. Entonces, por ejemplo, para este problema, lo que nosotros le preguntamos a Elicit fue, creo que está aquí. Aquí, este. ¿Cuáles son las causas más costo efectivas para la intervención tal? Sí es mejor en el ICIT utilizarlo en inglés, porque la mayoría de información está en inglés, pero luego se puede traducir. Y anotan y escriben aquí. Luego, el ICIT les va a dar mejoras de la pregunta para que cada vez sea más específico. Elicit.com es la plataforma. Y hay dos opciones: al mes gratuito, si no pagan la versión de Elicit pagada, que creo que cuesta $15 al mes, me parece. Hay dos reportes gratuitos. Esto es lo que les arroja. Por ejemplo, yo hice una investigación de las intervenciones más costo efectivas para reducir el consumo de tabaco. Y te da un estudio ya hecho por ejemplo, comparó 126 millones de papers académicos. De eso seleccionó los 50 más relevantes a mi pregunta de investigación y te da ya un análisis hecho de 12 paginitas. Súper, súper específico. Si es que no, lo que Elicit hace es nos da una tabla con todos los papers existentes en esa intervención. Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo es, y aquí te permite aumentar columnas. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es cómo se llama el paper, el resumen, y digamos que queremos la intervención. También nos explica la intervención que se está midiendo en ese paper académico. Y como nosotros ya sabemos los diferentes niveles de jerarquía, si es que aquí, por ejemplo, dice uno que es un systemic review, sabemos que este es mejor, ¿verdad? Porque agrupa a muchos RCTs. Y vamos buscando en función de lo que nos va diciendo las descripciones, y en función de eso podemos generar un reporte. Entonces ya solo esta herramienta nos permite ahorrar meses de revisión académica, porque ya nos da muy específicamente por columnas. Solo tenemos que leer
los resúmenes y en función de eso ya podemos saber qué intervenciones se han probado, en dónde, cuáles son los autores. Mientras más citations, mejor. Esa es una. Y también la ventaja de esto es que uno puede descargarse las, las fuentes. A veces son, por ejemplo, este Systemic Review. Le damos acá. Dice Searching for PDF. Sí está. Entonces lo podemos descargar. Y esto podemos subirlo en ChatGPT o en una tercera herramienta que se llama Notebook LM. Entonces, esta es gratuita. Solo ponen notebook lm.google, crean uno nuevo. Y aquí la diferencia es que solo va a analizar las fuentes de información que nosotros subamos. Entonces, si ya sabemos qué papers son los mejores, subimos en esta sección. Y así como en ChatGPT se le puede hacer preguntas, aquí se le hace preguntas que nos va a dar información únicamente de esos papers. Podemos ir jugando con los diferentes prompts. Por ejemplo, si ya tenemos una intervención seleccionada, metemos todos sus papers en Notebook LM y vamos y le preguntamos esto, que descomponga la intervención más conflictiva en componentes esenciales y en componentes ajustables. Y nos va a dar una tabla de información esto deberías mantener para mantener la causalidad o al menos aumentar la probabilidad de efectividad, y esto es ajustable a cada contexto. Y les copiamos aquí igual los resultados de esta investigación. Todas estas herramientas son gratuitas. Evidentemente hay una versión pagada que mejora quizá la calidad o el tiempo de uso, pero están al acceso de todos. Y realmente son, por ejemplo, el ICIT es de muy, muy alta calidad académica. Y es cuestión de ir haciendo esta revisión de sí que nos sirve y que no. Eso hasta ahí. Y justo estoy en la hora perfecto para la otra presentación. Así que ahora puedo también responder preguntas. Por aquí, Pilar nos había comentado en el chat que cuál sería una metodología aplicable en Latinoamérica. Creo que un poco ya nos la mostraste con este despliegue de herramientas desde la inteligencia artificial, pero de pronto precisar, porque ella nos pregunta, ¿cómo podríamos encontrar una causalidad y no caer en un error metodológico? Sí, muy bien. Es justo enfocarse en el tipo de evidencia que estamos utilizando. Voy a regresar a la jerarquía. Muchas veces en las organizaciones tendemos a utilizar evidencia anecdótica, es decir, seleccionamos a un par de participantes de programas que nos cuenten cómo les fue. Por lo general son los que mejores resultados tuvieron, y con eso es suficiente. Decimos nuestro programa está funcionando, estamos haciendo un maravilloso trabajo, y se sigue replicando y replicando lo mismo. Esa evidencia anecdótica es un poquito esto de estudio cualitativo, que vemos está súper abajo. Y ni siquiera porque es una persona, ni siquiera es un grupo, no es para nada representativo. Esa información es valiosa para otros departamentos, por ejemplo, para el departamento de comunicación, para el departamento de recaudación de fondos, porque genera emotividad y la gente puede donar más a nuestras organizaciones. Pero no es una información que debería utilizarlo el departamento de diseño de programas y el departamento de monitoreo y evaluación. Quizá como complemento a la información. Entonces es dejar de utilizar información anecdótica para tomar decisiones programáticas, ya que las organizaciones implementadoras no tienen por qué ser una universidad, no tienen por qué ser un centro de investigación y tener PhDs que se dediquen a hacer esto. Entonces es recorrer a los que sí lo hacen. Es decir, las organizaciones no tienen la obligación, porque no existen los recursos para hacer sus propios RCTs, pero entonces es ir a encontrar los que sí los hacen y leerlos. Em, y esa sería, digamos, la manera de aplicarlo, porque como vimos, hay un montón de RCTs ya hechos, hay un montón de evaluaciones de impactos ya hechas. Entonces es ir a encontrarlas y leerlas y darse el compromiso de realmente leer y de comparar internamente, ¿no? Gracias, me gustó mucho esa parte de la respuesta de no tenemos la obligación, pero inspirémonos y ya usemos los recursos que de pronto ya hay. Yasmín nos pone otra perspectiva del mismo problema. Ella nos habla de su proyecto que es de educación sexual integral en colegios secundarios de Perú, pero nos dice, bueno, ya empecé a desarrollar el proyecto y me estoy dando cuenta que no tengo el impacto y la efectividad.
¿cómo puedo continuar? Creo que ahí cabe esa palabra que has repetido mucho de iteración, pero en ese caso, ¿cómo se aplicaría esa iteración? Si es que entendí bien la pregunta, ¿ya identificaron que no tienen, que no tienen impacto, es decir, que no son efectivos? Lo que nos dice es que se está dando cuenta que no está generando el impacto y la efectividad que se había proyectado inicialmente. Ok. Primero, reconocer el problema es importante. Y segundo, hay que ser humildes epistémicos, es decir, saber que estamos como todo en el mundo, tenemos la capacidad de equivocarnos, pero también la capacidad de reconocerlo y hacer algo al respecto. Muchas organizaciones, por ejemplo, las que les puse al inicio, invierten tanto dinero en sus intervenciones y saben que no funcionan y siguen haciéndolo. Eso es irresponsable. Entonces, como nosotros no queremos ser irresponsables con los pocos recursos que tenemos y con las personas para las que trabajamos, es hacerse un replanteo, es hacer una pausa y si ya tenemos infraestructura en el territorio, es solo cuestión de adaptarla. Es decir, ok, vamos a hacer una pausa estratégica, vamos a hacer una revisión de la literatura, realmente entender si es que el problema que estamos atacando es el problema correcto, porque se acuerdan que es la primera causa de poder aumentar nuestro impacto. Y si es que sí, es cuestión de decir, quizá lo que estamos haciendo no está funcionando y reconocerlo es valioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y es ir a toda esta increíble cantidad de investigación que ya existe y ver qué ya funcionando en otros contextos y ver qué es replicable y qué no. Em, entonces, quizá la respuesta es no continuar con la implementación. Dejar la implementación un momento pausada y regresar al diseño, porque si no vamos a estar desperdiciando recursos. Gracias. Esas son todas las preguntas que había. Ya los demás son comentarios de diversas posiciones frente al uso consciente de las inteligencias artificiales, que igual los invito a leer la discusión en el chat. Excelente. Muy bien. Entonces voy a ahora pasar a otra presentación, que es una invitación que queremos hacerles a un programa que estamos en este momento lanzando, que es precisamente para em, crear organizaciones sociales basadas en evidencia. Quizá sea para las personas que nos acompañan hoy en este taller, si no, si es que conocen a alguien que creen que tiene este perfil y que siempre ha creado o ha querido crear una organización social, que la cree desde cero con esta metodología, asegurándonos de que toda la implementación surge de una manera rigurosa y que, por supuesto, en la implementación van a ver, van a tener que monitorear e ir pivoteando en la marcha, pero al menos que sabemos que nacen con esta estructura, que de alguna manera sí hay una mucha mayor probabilidad de que estamos causando efectos. Entonces, este programa es un programa de incubación para crear ONGs basadas en evidencia. Es una incubadora gratuita que dura 12 meses y vamos a hacerlo ahora acá en Latinoamérica. Entonces, no partimos de ideas nuevas, partimos de evidencia sólida, es decir, de cosas que ya han probado que funcionan y lo queremos replicar a nuestros contextos. Em, lo paso más rapidito. Es un proceso en español destinado para personas que quieran fundar o cofundar una organización, ya que vamos a tener un grupo de personas que tienen este mismo deseo de fundar una organización y van a pasar todos por la misma metodología. Entonces, la idea es que entre los fellows puedan cofundar una organización social en distintos países de la región. Es un proceso largo, porque como vieron, es un proceso de iteración. Entonces, en los primeros 6 meses vamos a dedicarnos a encontrar esos problemas. Vamos a explorar los problemas relevantes de cada comunidad o de cada localidad o el país de cada participante. Vamos a investigar con acompañamiento. Luego vamos a elegir una intervención que sea respaldada por evidencia, validar su aplicación y relevancia localmente. Vamos a diseñar un pequeño piloto con métricas claras que podamos medir durante esa implementación y lo vamos a implementar y evaluar. Es decir, que los fellows que pasen por el programa van a aprender un montón de estos conceptos mientras están creando su propia organización. Entonces vamos a ver un montón de lo que vimos en esta mini taller, pero en meses.
Vamos a aprender a priorizar causas, a evaluar la evidencia, a seleccionar intervenciones costo efectivas, a crear una teoría de cambio, adaptarla contextualmente. Vamos a crear un plan financiero y operativo para la organización. Vamos a diseñar esta intervención piloto y la vamos a evaluar. Estas son algunas de las organizaciones de las cuales vamos a utilizar las investigaciones que ya han hecho, porque son referentes en el mundo y no solo de las causas, de las intervenciones más efectivas, sino de las más costo efectivas. Es decir, para alcanzar esa misma unidad de impacto invirtiendo menos y por tanto podemos llegar a más, a tener un mayor alcance. Hacemos una pausa en los 6 primeros meses. Y evidentemente es un proceso largo y ponerse una organización propia es un reto importante. Entonces, los fellows van a poder decidir, junto con el equipo del programa, decidir si realmente quieren ponerse una organización propia o no. Los que decidan que sí, vamos a continuar por 6 meses más con acompañamiento para hacer dos cosas: continuar con su plan operativo y para apoyarlos en sus procesos de recaudación de fondos. Y tenemos algunas estrategias para eso. Los fellows que decidan no continuar, también hay una alternativa y es que vamos a hacer con ellos un proceso de diseño de carrera y la idea es que apoyen a los fellows que sí se quedan en el programa. Entonces, a pesar de que vamos a seleccionar a los perfiles que en efecto quieran fundar una organización social, en el camino puede haber un par que decidan a la final no hacerlo, pero la idea es que el perfil sea de alguien que, saliendo del proceso, cree su propia organización social. Tenemos 4 áreas priorizadas, que son pobreza, cambio climático, bienestar animal y salud. Porque como vieron es un proceso exhaustivo de investigación y si nos abarcamos muchas causas, nos queda poco el tiempo y el equipo. Sí vamos a considerar intervenciones de educación también, pero solo que estén enfocadas en personas en situación de pobreza. Entonces entraría dentro de la causa de pobreza. ¿Cuál es el perfil del participante? El programa es gratuito y a pesar de que existe una estrategia de recaudación de fondos para las organizaciones, no entregamos un estipendio. Entonces, como es un programa extenso, los participantes tienen que tener, digamos, un ingreso para poder sostenerse. Tienen que tener cierta comprensión de inglés porque toda la evidencia está en inglés, o bueno, la gran mayoría. Tenemos herramientas de traducción, pero al menos tienen que saber qué deben traducir. Entonces, algún entendimiento de inglés. Por supuesto que tienen que estar súper motivados y tener un enfoque práctico porque vamos a implementar soluciones en el terreno, en comunidades, y entonces es un alto nivel de compromiso. Esto a la par de que tienen un trabajo o una fuente de ingresos, ¿no? Entonces es un esfuerzo extra sostenido durante algún tiempo. Pero aparte de eso, de su trabajo, digamos, y del programa, esperamos que no tengan ningún compromiso paralelo. Por ejemplo, están haciendo un posgrado o escribiendo un libro. No es el momento porque no les va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Que tengan un deseo de fundar o cofundar y por supuesto una alta responsabilidad de curiosidad intelectual, porque como vieron la metodología requiere cierto nivel de querer dedicarse a leer y a tener una mirada crítica. No tenemos ningún rango de edad. Tenemos participantes de las personas que han aplicado desde sus 20 añitos hasta personas de más de 60 ningún tipo de credencial o tipo de formación. La idea es que estén motivados y que evidentemente quieran hacer este proceso de investigación. Tenemos 20 cupos para toda la región y es un programa en español. ¿Qué incluye el programa? Las sesiones grupales en donde vamos a ir analizando todos estos conceptos más a detalle y vamos a ir aprendiendo a la par que es práctico durante la creación de la organización. Va a haber mentoría personalizada, es decir, mentoría ya específica a cada persona y después a cada grupo de organizaciones. Tenemos un equipo de investigación y un equipo de gestión de proyectos que va a apoyar al proceso, todos los materiales y también un acompañamiento y una metodología para ayudar a seleccionar un cofundador, que al final es una de las razones más importantes de unirse a un programa como estos, porque hacemos ya un filtro de candidatos que tienen las mismas ganas, compromiso y experiencia para poder lanzar una iniciativa como esta. Más o menos, ¿cuánto tiempo toma? Esperamos entre 5 y 10 horas a la semana, entre sesiones grupales y sesiones individuales, así como sesiones entre sus cohortes.
Y la fecha de aplicación es hasta el 6 de julio. em, y les vamos a dejar también el link de aplicación. Eso es la explicación del programa y si tienen alguna pregunta también pueden en este momento hacerla. Bueno, Buenas si tiene. tardes. Yo tengo una preguntita. Bueno, primero gracias, Vero, porque me pareció súper claro. Así como rapidito, no nos queda otra que prestar atención para ir llevando el hilo, así que gracias. A mí me queda una duda respecto del programa. Es sí o sí para fundar una organización, porque en función también de, bueno, de distintas trayectorias, hay veces que uno piensa las intervenciones en función de organizaciones que ya están fundadas, porque bueno, eso requiere un montón de energía que quizá nos quita la energía que tenemos para pensar y llevar adelante las intervenciones, ¿no? Entonces, por ahí quiero entender el por qué tanto el foco en crear una organización para la intervención y no al revés, o no como, digamos, ahí me interesa saber cómo lo pensaron. Sí, me encanta tu pregunta. Em, También un término técnico. Hay organizaciones que son fongos o mangos, términos en inglés. Mangos son multi-armed NGOs. Fongos son focused NGOs o algo así. Las multi-armed son organizaciones que tienen un montón de programas. Hacen salud, hacen educación, hacen un montón de cosas. Y dentro de salud hacen muchas intervenciones de salud. Dentro de educación hacen Em, muy triste, estas organizaciones no son costo efectivas porque se compensa. La efectividad de un programa compensa con la no efectividad de otro. Entonces, es un riesgo altísimo dividir la energía, dividir los fondos. La única manera de estar seguros de que algo funcione es midiéndolo. Y entonces, si es que, por ejemplo, cómo se mide el costo de un programa si es que hay infraestructura institucional que se divide a muchos programas, es mucho más difícil. Em, y no es imposible, pero es bien complicado que una organización que ya tenga una estructura cambie por completo toda su infraestructura para cambiar las intervenciones que ya están haciendo. Es lo responsable, correctamente, si es que ya sabemos que una intervención no está funcionando, se debe cambiar, pero es mucho más complicado. Entonces, en términos de ser más astutos, quizá estratégicos con los recursos, es mejor crear organizaciones desde cero con esta mentalidad de enfocarse en una sola intervención y que esa intervención sea la organización. Es decir, se dediquen únicamente a un tipo de intervención, lo dominen y eso escalen. ¿Respondí tu pregunta? Perfecto. Gracias, Belén. Sí, más que nada agradecerles por la invitación, gracias a todos por conectarse y solo reitero tus últimas palabras de compartir. Eso también es parte de hacer un sector social robusto, que no solo es lo que nos funciona y lo que no nos funciona para delimitar y diseñar nuestros propios programas, sino también para compartir con el resto, porque a la final el deber es colectivo y lo que a uno no le ha funcionado es importante enterarse para que el resto no cometa los mismos errores. Y lo que sí, también para que podamos replicarlos. Desafortunadamente, las problemáticas sociales son tan grandes que necesitamos de muchos actores que estén haciendo cosas bien. Así que solo me uno a tus palabras de poder sistematizar todo lo que hacemos y de compartirlo. Y muchas gracias por la invitación y por conectarse.